Buen día. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo 3 sobre lo que es la derivada. Anteriormente nosotros hemos estado trabajando con lo que es las reglas de diferenciación y en este momento ya vamos a hacer un ejemplo 3. En este ejemplo 3 vamos a tener como variable t y vamos a trabajar con exponenciales. Estos elementos que ustedes ven acá le llamamos exponenciales. Entonces vamos a trabajar bastante lo que es mucha álgebra, vamos a recordar bastante lo que son fracciones, lo que son leyes de exponentes, para decirles que prácticamente todo lo que es álgebra, todo lo que es cálculo, esto obviamente es el cálculo diferencial, todo lo que se ha visto anteriormente en el área de matemáticas recae aquí. Entonces tenemos fracciones, vamos a tener derivadas, vamos a tener lo que es leyes de los exponentes, todo. Entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Lo que vamos a tener que hacer es derivar esta función que ustedes ven a continuación, que es f de t es igual a e a la t más 1, todo esto sobre e a la t. Entonces nuestra operación que nosotros tenemos acá podemos derivarlo de dos maneras. Podemos derivarlo de la forma como si fuera un producto o de la regla del cociente. Se puede hacer por la regla del cociente y también esta misma operación se puede hacer por otro método, que es la regla de la potencia y de la suma. Regla de la potencia y suma. ¿Ok? Entonces, esta operación se puede hacer de las dos maneras. ¿Por qué de las dos maneras? Y no solo por la regla del cociente, porque nosotros obviamente estamos observando que tenemos una fracción. Entonces, han de preguntar, ¿por qué no solo por la regla del cociente? Si es obvio que hay un cociente. Pues fíjense que al momento de que nosotros ordenamos esta función y hacemos unos arreglos algebraicos, podemos trabajarlo por la regla de la potencia y suma. Si nosotros no hacemos ningún arreglo y lo dejamos tal cual como está, vamos a poder trabajar por la regla del cociente. En este caso, en este video lo vamos a hacer de las dos maneras. Regla de la potencia y suma y regla del cociente. Entonces vamos a iniciar primeramente con la regla del producto y de la suma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber al momento de hacer regla de producto y la suma? Tenemos que conocer prácticamente los conceptos básicos del álgebra. Entonces, vamos a colocarlo aquí, que por producto, por potencia y suma, tenemos. Y hacemos dos puntos. ¿Ok? Entonces, copiamos la misma función sin arreglo y sin nada, o sea, tal cual como está, e a la t más uno sobre e a la t. Ok, entonces vamos a hacerlo prácticamente por lo que es la regla por potencia y suma. Primero, hacemos un arreglo algebraico. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aplicar una propiedad, si ustedes la recuerdan, que tenemos a más c y todo esto sobre b. Esto es igual a que nosotros podemos darle a cada uno de los numeradores, darle su propio denominador de esta manera. A sobre B más C sobre B. Esta es una de las propiedades de la suma de fracciones de igual denominador. Entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con esta operación. O sea, que como tenemos nosotros un solo denominador, podemos repartirle a cada uno de estos términos del numerador su propio denominador. E a la t sobre e a la t más
este signo siempre se coloca, más 1 sobre e a la t. Si ustedes observan, prácticamente apliqué la misma identidad que les acabo de mostrar hace un momento. A cada uno de los numeradores le entregué un denominador, e a la t y e a la t. Ok, ya si nosotros tenemos esta parte, podemos recordar también que todo número dividido entre el mismo es igual a 1. Entonces, toda esta operación acá es igual a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 más 1 e a la t. Entonces, aquí ya nosotros podemos comenzar a derivar esta parte porque ya tenemos una suma. En este proceso, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los elementos en las propiedades de la diferenciación. Se encuentra lo que es el de la suma. ¿Qué significa el de la suma? Se los explico en este momento. Nosotros vamos a derivar la función f de t. Si nosotros derivamos la función f de t según la variable t, eso quiere decir que a cada uno de estos términos lo vamos a derivar independientemente. O sea, la derivada de 1 sobre t más la derivada de 1 sobre e a la t y todo esto según la variable t. Entonces nosotros estamos haciendo todo lo que es el modelo de la diferenciación de la suma de términos. A cada uno de las componentes de la suma que yo tenía arriba, le coloqué su propia derivada. Entonces aquí nosotros ya comenzamos a operar. La derivada de una constante, siempre recuerden que la derivada de una constante es cero. Entonces, nosotros aquí internamente en esta derivada podemos aplicar, para hacerlo más fácil, una propiedad de las leyes de los exponentes. Si nosotros tenemos un exponente negativo, nosotros podemos pasar este exponente negativo a una fracción con el mismo término, solo que con exponente positivo. Si ustedes observan, tenemos más bien este paso nosotros, así que nosotros lo podemos pasar a este modelo. Prácticamente es como son equivalentes, una se puede convertir a la otra y viceversa, la otra se puede convertir en el término anterior. Entonces, dentro de este paréntesis de la derivada, como yo ya sé que esto es cero, voy a tener que la derivada según la variable t, entre paréntesis, ya no vamos a colocar 1 sobre e a la t. Ahora vamos a colocar lo que es este equivalente de la ley de los exponentes que vamos a colocar ahora, e a la negativo t, de esta manera. Y ya podemos comenzar a derivar este exponencial. Este exponencial que nosotros tenemos acá tiene su propia propiedad, que se la voy a colocar aquí. Si nosotros derivamos e a la u según alguna variable, en este caso como fórmula le voy a colocar x, entonces vamos a derivar esto. La derivada de una exponencial es la misma exponencial, pero como u en este momento va a ser un término, va a ser digamos que un polinomio o un término, un monomio, vamos a aplicar un tipo de regla de la cadena. E a la u va a estar multiplicado por la derivada según la variable x de el exponente que estaba con el exponencial. Entonces, si nosotros tenemos una exponencial elevada a un término, hacemos como un tipo regla de la cadena. Primero derivamos el exponencial, que la derivada de un exponencial es la misma exponencial, solo que ahora también se va a derivar su exponente. Entonces, este mismo modelo que está en esta parte de acá, este mismo modelo, nosotros lo vamos a operar en este momento. ¿Ok? Entonces, este mismo modelo
lo vamos a operar en este momento. Y ya tenemos lo que es la propiedad acá. Así que la derivada de una exponencial es la misma exponencial, solo que ahora se va a derivar su exponente. Se va a derivar negativo t, todo esto según la variable t. Y recordemos que esto es la derivada de la función f de t, todo esto según la variable t es igual a cero más esta operación que está acá. Y lo único que nos falta es hacer esta simple derivada. La derivada de negativo 3, de negativo t es negativo 1. Entonces, la derivada de la función f de t según la variable t es igual a, el cero ya no lo coloco obviamente, nos quedaría e a la t multiplicado por el negativo 1. Recordemos que la derivada de negativo t es negativo 1 y nosotros si operamos esto, nuestro resultado nos quedaría como negativo e a la negativo t. Y aquí tenemos el resultado utilizando potencia y suma. Entonces, si ustedes observan, para hacer potencia y suma, tenemos que conocer bastantes cosas del álgebra, bastantes cosas de suma de fracciones, en este caso suma de fracciones de igual denominador, tenemos que conocer las leyes de los exponentes, tenemos que conocer prácticamente las reglas de las diferenciaciones que hay, en este caso la regla del exponencial elevado a un término distinto a una variable, sino que ahora el exponente de dicha exponencial término aparte como un polinomio. Entonces se va a realizar un tipo de regla de la cadena. Ahora, como les mencioné al inicio, no solo esta operación se puede realizar por medio de la regla de la potencia y suma. Si nosotros nos venimos al inicio, les mencioné que también se puede hacer por regla del cociente, que prácticamente es la más obvia. Así que en este momento vamos a hacer ahora por la regla del cociente. Vamos a colocar aquí el inciso para que identifiquen cuál es cuál por diferentes métodos. Aquí vamos a colocar por regla del cociente. Entonces, si nosotros vamos a trabajar por la regla del cociente, tenemos que conocer lo que es dicha propiedad de la regla del cociente. Primeramente, voy a colocar la función f de t. F de t es igual a e a la t más 1, todo esto sobre e a la t. ¿Ok? Entonces, en este caso sí podemos aplicar directamente lo que es una de las leyes de las diferenciaciones, de las propiedades de las derivadas. En este caso lo podemos aplicar directamente porque esto tiene la forma de un cociente y tenemos dicha propiedad, que es la regla del cociente, que es la que vamos a realizar en este momento. Entonces, vamos a recordar cuál es la regla del cociente para que a ustedes no se les vaya a olvidar la regla del cociente. La regla del cociente nos dice, si nosotros tenemos una función g, si nosotros tenemos un cociente que es f de x sobre g de x, nosotros lo podemos colocar de la siguiente manera. ¿Qué sería? Si nosotros derivamos esto que está aquí, tendríamos lo siguiente, que es, colocarlo nuevamente allí, acá. Si nosotros tenemos un cociente, la derivada de dicho cociente, digamos que según la propiedad, que sería aquí f de x sobre g de x, según la variable x, es igual a el término g de x multiplicado por la derivada de f de x menos
este signo menos no lo vayan a olvidar porque comúnmente se confunden siempre con lo que es el producto y ponen suma. Siempre recuerden que para el cociente menos, ahora sería menos f de x multiplicado por la derivada de g de x. Y como todo esto es un cociente, su denominador va a ser el mismo denominador, g de x, solo que va a estar elevado al cuadrado. Entonces, esta es la regla del cociente. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es poder identificar quién es mi f de x, quién es, en este caso, este es mi f de x, y quién es mi g de x. Que en este caso nosotros tenemos como g de x e a la t. Este sería mi g de x. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de saber cómo utilizar esta propiedad de acá. Esto es lo que tenemos que saber utilizar nosotros. Esta propiedad, de dónde surge lo que son estas operaciones, cómo las podemos colocar, quiénes tenemos que diferenciar, a quiénes tenemos que no diferenciar y así. Entonces vamos a realizar la operación para que vayan viendo cómo se utiliza la regla del cociente. Entonces, como yo voy a derivar la función f de t, que f de t en este caso ya no le voy a hacer un arreglo, sino tal cual lo voy a dejar, nos guiamos con la fórmula. La derivada de esta función será g de x. Ahorita solo nos vamos a centrar en el numerador. G de X. ¿Y quién es G de X? E a la T. Entonces yo voy a colocar E a la T normal, sin derivar y sin nada, multiplicando con la derivada de F de X. Entonces nosotros vamos a derivar todo F de X. ¿Y quién es F de X? E a la T más 1. Todo esto lo vamos a derivar según la variable T. Menos, recuerden que este menos no lo vayan a olvidar, que sería, ¿quién es f de x? Sería e a la t más 1. Todo esto multiplicado por la derivada de g de x. ¿Y quién es g de x? E a la t. Entonces sería la derivada de e a la t según la variable t. Y todo esto dividido con g al cuadrado, g de x al cuadrado. Entonces sería e a la t al cuadrado. Entonces, acá hicimos lo más importante. En este paso acabamos de realizar el proceso más importante, que es aplicar la regla del cociente. Lo que vamos a hacer ahora es derivar las componentes que tenemos y lo único que nos va a hacer falta es simplificar todo. Entonces vamos a derivar. Si ustedes observan, aquí tenemos la derivada de una suma. ¿Qué significa eso? Recordemos que la derivada de una suma significa que cada uno de los términos va a tener su propia derivada. Entonces, este e a la t lo coloco tal cual porque aún no lo estoy operando. Entonces ahora voy a colocarle la derivada a cada uno de los términos que tenemos ahí. La derivada de e a la t d de t más la derivada de 1 de una constante d de t. Menos, vamos a ir a trabajar del otro lado ahora. Para ir en orden, para hacer todo de un solo una derivada, para operar todo de un solo una derivada, vamos a copiar todo lo que está del lado izquierdo, del lado derecho del signo menos. Entonces voy a colocar aquí e a la t más 1 multiplicado por la derivada de e a la t sobre d de t. Y todo este numerador va a estar dividido con este término aquí. Aquí nos detenemos y aplicamos nosotros para simplificar y para quitar lo que es este paréntesis. Nosotros acá vamos a aplicar
unas leyes de los exponentes. Si ustedes recuerdan la propiedad de potencia de una potencia, tenemos nosotros una potencia y todo esto elevado a una potencia. ¿Cuál es el resultado? Pues bueno, sus exponentes se van a multiplicar. Entonces lo mismo vamos a hacer en este caso. E a la t al cuadrado, tenemos una potencia de una potencia, entonces t se va a multiplicar con 2. Entonces nos quedaría e a la 2t. Y ahí tenemos lo que es la operación del denominador de esta operación que tenemos acá. Ahora lo que vamos a ir haciendo es realizando la derivada de cada una de las componentes y después vamos a ir simplificando porque ya lo que es el proceso amplio de lo que es la regla del cociente lo acabamos de realizar. Hagamos cada una de las derivadas. Sería entre paréntesis e a la t multiplicado por la derivada de e a la t. Yo ya les mencioné anteriormente en la parte de arriba y lo vuelvo a colocar aquí, la derivada de e a la un término según alguna variable, en este caso x para la fórmula, va a ser la misma exponencial, solo que vamos a derivar su exponente, aplicando un tipo de regla de la cadena. Esto es la derivada de una exponencial. Entonces nosotros vamos a tener que e a la t va a estar multiplicado como es una exponencial. El resultado es la misma exponencial, solo que multiplicado por la derivada de t, de dt. ¿Ok? Tenemos acá la derivada de una constante. Recordemos que toda derivada de una constante es cero. Coloco el signo menos acá. Este paréntesis e a la t más 1 lo coloco todavía porque aún no lo termino de operar. E a la t más 1. Y aquí hacemos el mismo procedimiento. La derivada de la exponencial de t sería la misma exponencial e a la t, solo que va a estar multiplicado por la derivada de su exponente, que sería la derivada de t según la variable t. Todo esto dividido, no olvidemos que tenemos un denominador que es e a la 2t. Aquí hacemos las últimas derivadas. Recordemos que si tenemos este tipo de derivadas, derivada de t según la variable t, esto es igual a 1. Entonces tenemos este mismo paréntesis, e a la t multiplicado por e a la t por 1. Esta derivada que está aquí nos da 1. Lo mismo hacemos del otro lado, que sería e a la t más 1. Todo esto multiplicado por e a la t, multiplicado por la derivada de t según la variable t, que es 1. Esto que está aquí es igual a 1. Y sin olvidar que tenemos un denominador. Mi denominador es e a la 2t. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir simplificando todo lo que es derivada. Lo acabamos de culminar en este momento. Ahorita lo que estamos haciendo prácticamente es haciendo estas operaciones de propiedad distributiva. De la multiplicación, vamos a multiplicar e a la t por e a la t por 1. Entonces, e a la t por e a la t por e a la t. Esta operación que tenemos acá, y se la voy a subrayar con otro color porque se la voy a hacer aparte, es otra propiedad de los exponentes, la que tenemos acá. Este término que les estoy encerrando amarillo, que es una multiplicación, tenemos una fórmula. Si ustedes recuerdan que tenemos a la n multiplicado por a la m, como son las mismas bases, diferente exponente, copiamos las bases y sus exponentes se van a sumar. Entonces tenemos esto en este caso. Entonces nosotros tenemos e a la t multiplicado por e a la t, va a ser e a la t, e, la misma base, y t más t se van a sumar. Y t más t es 2t. Y si lo multiplicamos por 1, es el mismo valor. Aquí lo que hacemos prácticamente es aplicar la propiedad distributiva, en este caso,
e a la t se va a multiplicar con e a la t y e a la t se va a multiplicar con uno. Entonces tenemos menos, todavía abro paréntesis porque el menos aún no lo he operado, nos quedaría e a la t por e a la t, nos quedaría e a la t al cuadrado. Más, miren, más por más es más, e a la t por uno e a la t. Y todo número multiplicado por uno es uno. Cerramos aquí paréntesis y colocamos el mismo denominador que tenemos, que sería e a la 2t. Realicemos la operación de los signos ahora, esos signos que están acá. Esta operación ya la hice en la parte de arriba. Esto es una potencia, esto es una potencia a la potencia, entonces nos quedaría. Hacemos la propiedad distributiva con el signo menos para ir operando ya e ir eliminando estos paréntesis. Nos quedaría e a la 2t menos, aquí está, miren, e a la t. A la 2 sería e a la 2t. Y aquí tenemos menos por más es menos y nos quedaría e a la t. Y todo esto sobre e a la 2t. Si ustedes observan, tenemos el mismo término, pero con signo opuesto. Esto es cero. Y nada más nos quedaría acá en esta parte, negativo e a la t sobre e a la 2t. Aquí nosotros podemos aplicar una propiedad de las leyes de los exponentes. Tenemos mismo denominador, este término que está aquí, todo esto que está aquí, tenemos una operación que sería a la n sobre a la m. Esta operación es igual a que nosotros restemos los exponentes. Entonces nosotros vamos a restar estos dichos exponentes. Que nos quedaría el negativo, lo copio tal cual y copiamos. Como ambos de la fracción tienen la misma base, copio la misma base y voy a restar sus exponentes. T menos 2t. T menos 2t. Esta resta que está en la parte de arriba nos va a quedar negativo 1. Y si ustedes observan, se asemeja bastante a lo que teníamos anteriormente en el caso anterior. Negativo E a la negativo T y nuevamente volvemos a aplicar acá leyes de los exponentes, el signo siempre se queda, este signo que está por fuera se queda y si recordamos, si nosotros tenemos A la negativo N, esto va a ser igual a 1 sobre A a la N. Entonces, esto que está aquí lo convertimos a fracción. Entonces nos quedaría negativo 1 sobre E a la T. Y aquí nuevamente terminamos nuestro ejercicio y la derivada de la función t según la variable t es igual a negativo 1 sobre e a la t. Y aquí tenemos ya completamente la respuesta y simplificada. Y si ustedes son observativos, nos da prácticamente la respuesta del caso anterior. Si nosotros hacemos esta operación y lo pasamos, esto que está aquí, como tiene exponente negativo, nosotros lo pasamos a fracción, que sería 1 a la n. Entonces, nuestra respuesta acá también sería negativo 1 e a la t. Y esta sería la derivada también, lo que tenemos acá. Entonces, observen que de los dos casos, ustedes hacen el que más les convenga mejor, el que a ustedes se les facilite mejor, pero se puede hacer tanto por potencia y suma y tanto por la regla del cociente. En ambos casos, ustedes tienen que manejar mucho lo que es el álgebra, leyes de los exponentes, todo lo que recae del álgebra cae aquí. Si no tienen consultas, si no tienen dudas, espero les haya servido este video
Nos vemos a la próxima. Gracias.